A la doctora Alexandra Martín Honraet, quien nos honra con su presencia. Alexandra es médica cirujana de la UNAM, con especialidades en medicina interna e infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por parte de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Trabaja como infectóloga en el Instituto Nacional de Cancerología desde el 2013 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Consorcio de Investigación de Salud, CICIDAD, y del AIDS Malignant Consortium de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. A través de este consorcio participó en la implementación de una clínica de anoscopía de alta resolución en el INCA. Fue presidenta del Comité de VIH de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología del periodo 21 al 23. Fue coordinadora del Comité de Expertos Adultos para la elaboración de las Guías Nacionales de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH del 2025. Bienvenida, doctora. Un aplauso, por favor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Agradezco especialmente a la doctora Cassetti y a la doctora Greco. Gracias por estar aquí. Entonces, en los siguientes 20 minutos vamos a hablar de la infección de VPH-VIH. No tengo conflictos de interés para esta plática. Vamos a hablar un poquito de generalidades, vamos a hablar de prevención primaria, qué estamos haciendo en prevención primaria y secundaria, y finalmente, qué nos falta por hacer. Bueno, entonces, en cuanto a la coinfección VPH-VIH, las neoplasias relacionadas al virus de papiloma humano representan el grupo con mayor exceso de incidencia y mortalidad en personas que viven con VIH comparado con población general. En personas que viven con VIH, la exposición a papiloma humano es mayor, hay mayor persistencia del virus y por lo tanto desenlaces más desfavorables. Y VPH causa la mayoría de los cánceres cervicales y contribuye significativamente a otros cánceres anogenitales y orofaringios, siendo la causa del 90% de los cánceres anales, 60% de pene, 75% vaginales, 70% vulvares y un 60-70% de los cánceres orofaringios. El cáncer cervical ocurre 10 a 15 años antes en las mujeres que viven con VIH comparado con población general, siendo alrededor de 35 años en mujeres que viven con VIH. Y en la gráfica de la derecha les muestro los cambios en la incidencia de cáncer anal a lo largo del tiempo, desde la década de los 80 en hombres que tienen sexo con hombres, y vemos cómo aumenta 4 veces la incidencia en este periodo de tiempo. En Latinoamérica, la incidencia promedio de cáncer cervical es de 130 por 100,000 mujeres que viven con VIH. El cáncer cervicouterino es la primera causa de cáncer en este grupo de personas y, en general, es una enfermedad que se asocia a determinantes sociales de salud. Hay una mayor prevalencia y mortalidad en niveles socioeconómicos bajos, generalmente por una falta de acceso a la atención médica, falta de acceso a medidas preventivas. Y las mujeres que viven con VIH y tienen cáncer cervical en Latinoamérica mueren 3 veces más si se comparan con mujeres en Norteamérica. Entonces, hay claramente desenlaces diferentes por región. El riesgo de cáncer en personas que viven con VIH, si lo comparamos con la población general, es 40 veces más alto en cáncer anal, 8 veces más alto en cáncer vulvar, 4 veces más alto en cáncer de pene, 6 veces más alto en cáncer cervicouterino y en cáncer oral varía entre 4 a 6 veces. Y vemos aquí la proporción de cánceres asociados a VPH según la región. Vemos como en Latinoamérica, igual que en África, que en Asia y que en Europa del Este, el principal cáncer asociado a VPH es el cáncer cervicouterino, y vemos como en regiones más favorecidas la proporción es mayor para cáncer anal. Entonces, realmente, en cuanto a hablar de VPH-VIH, y por cuestiones de tiempo me voy a enfocar principalmente a cáncer y a cáncer cervical y cáncer anal. En esta revisión sistemática lo que podemos ver en general es la diferencia de prevalencias en personas con VIH comparado con personas que no tienen VIH, tanto a nivel de prevalencia de infección por VPH a nivel anal, a nivel cervical,
y vemos cómo la prevalencia de infección por VPH anal en hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH es el grupo con mayor riesgo, teniendo un 80% de prevalencia de lesiones, y la prevalencia de infección por VPH cervical en mujeres que viven con VIH es alrededor del 50%. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que hacen esta sinergia entre VIH y VPH que se asocia a peores desenlaces? En general, va a haber una interacción que va a favorecer una inestabilidad cromosómica, que es la que favorece que haya mayor replicación del virus de VPH y mayor persistencia. El VIH aumenta la expresión de los oncogenes E6 y E7, que son parte del genoma del virus de papiloma humano. Estos genes actúan sobre P53 y PRB, que son las principales vías de regulación para reparación celular, apoptosis y alteraciones del ciclo celular. Entonces, al haber una regulación a la baja de P53 y de PRB, que son estos guardianes, entonces aumenta la proliferación celular, hay menos apoptosis, hay menos reparación de DNA y esto favorece que haya persistencia, que haya más proliferación neoplásica. Por otro lado, la respuesta inflamatoria inducida por el VIH va a favorecer un estadio proinflamatorio de citocinas como IL-6, TNF, que aumentan la carcinogénesis del virus de papiloma. Y la cuenta baja de CD4 también va a impedir la capacidad que tiene el sistema inmune para lograr eliminar o controlar las infecciones por VPH. Y finalmente, el VIH daña las uniones epiteliales de la mucosa por las interacciones de las distintas proteínas y esto favorece la entrada del virus de papiloma humano. Entonces, tomando en cuenta estos números y cómo, a pesar de estar en la era antirretroviral, no hemos visto el descenso que quisiéramos ver en carcinoma cervicouterino, que era una neoplasia definida como una neoplasia asociada a SIDA o asociada a VIH, y hemos visto persistentemente una mortalidad elevada, sobre todo en regiones más desfavorecidas, y tomando en cuenta cómo el cáncer anal también ha aumentado, ha habido ciertos posicionamientos de la OMS, y entre ellos esta es la estrategia de eliminación del cáncer cervicouterino que la OMS emitió en el 2020, donde el objetivo es lograr una incidencia menor a 4 por 100,000 mujeres en todos los países. Y las metas para lograr esta estrategia son que para el 2030 el 90% de las niñas estén vacunadas a la edad de 15 años, el 70% de las mujeres tengan un escrutinio a la edad de 35 años con una prueba de alto rendimiento y el 90% de las mujeres que tienen lesiones premalignas sean tratadas y que el 90% de las mujeres con cáncer invasivo también sean tratadas. Entonces, son estrategias que implican acciones a nivel de prevención y a nivel de detección y tratamiento. Se estima que con esta estrategia y cumpliendo estas metas, podríamos llegar a evitar 62 millones de muertes por cáncer cervicouterino en el 2120. Y para esto, la estrategia tiene que incluir incidir en diferentes fases de la infección de VPH que tiene una acción prolongada por décadas, desde el momento de la infección para prevenirla hasta el momento de la detección temprana para las lesiones precancerosas y hasta la parte de tratamiento del cáncer invasor. Entonces, ¿cómo vamos en prevención primaria? La prevención primaria es básicamente la vacunación. La vacunación es la estrategia más importante en cuanto a intentar eliminar las neoplasias asociadas a VPH. Recordar que el objetivo de la vacunación es preventivo y no curativo. Hasta este momento no existe evidencia suficiente para hablar de la vacuna con fines terapéuticos. Recordar que las vacunas son seguras y efectivas y que también se ha demostrado esta seguridad y efectividad en población que vive con VIH. Que también el cáncer relacionado a VPH puede ser reducido con el inicio de los antirretrovirales, tomando en cuenta que es un beneficio extra de la terapia antirretroviral temprana. Y también que no se recomienda una prueba de VPH antes de vacunar a la población. Otros puntos importantes en cuanto a vacunación es que la eficacia de la vacuna es alta o más alta en personas no expuestas a VPH antes de vacunarse. De ahí la importancia de intentar llegar a esta población antes de que inicien la vida sexual. Obviamente, esto significa que conforme aumenta la edad, conforme aumenta la exposición, debido a infecciones previas, la eficacia de la vacuna va a disminuir. Por otro lado, también es cierto que una pareja nueva a cualquier edad
es un factor de riesgo para adquirir VPH. Esto es parte de las razones por las cuales se ha ampliado el rango de vacunación en VPH. Y finalmente, en población que vive con VIH hasta ahora, no hay evidencia suficiente para justificar una sola dosis de vacunación. Bueno, en cuanto a la vacunación, VPH tiene más de 200 genotipos identificados. De estos, 15 por lo menos están clasificados de alto riesgo y de estos 15, 16 y 18 son los que son responsables de más del 70% del cáncer cervicouterino. Les muestro del lado derecho las 3 vacunas principales que están aprobadas y que existen en este momento, todas enfocándose a 16 y 18 y las demás abriendo un poquito más el rango a otros genotipos asociados a cáncer y a los genotipos asociados a verrugas genitales. Ahora, ha habido una progresión en las recomendaciones de vacunación a lo largo de los últimos años, tomando en cuenta justamente la evidencia, la estrategia de la OMS de tratar de mejorar el acceso a vacunación y la evidencia de que finalmente el exponerse a cualquier momento de la vida puede aumentar el riesgo de adquirir VPH. En el 2019 la CDC amplía su rango de vacunación, incluyendo a personas para catch-up hasta los 26 años, saliendo de los 15 a los 26 años, y considerando también de los 26 a los 45 años, tener esta discusión con el paciente, comentándole sobre riesgos, beneficios, eficacia de la vacuna para tomar una decisión en conjunto sobre vacunarse. En personas que viven con VIH, la recomendación sigue siendo la de 3 dosis y la recomendación es la misma en cuanto a los rangos de edad. En el 2022, debido a una serie de reportes que han mostrado datos que sugieren una eficacia de una sola dosis de vacuna de VPH en población general, la OMS emite esta recomendación donde sugiere que las personas pueden ser vacunadas con una sola dosis, tanto para niñas y niños en el periodo de 9 a 20 años. A partir de eso, la recomendación para personas que viven con VIH sigue siendo que una dosis es insuficiente y recomiendan mínimo 2, de preferencia 3 dosis. ¿Qué pasó en México en los últimos años en cuanto a vacunación de VPH? En el 2022 se estableció la dosis única también. En ese momento únicamente estaban incluidas las mujeres para vacunación y la dosis única estaba implementada para niñas de 11 a 14 años. Y se quedó la recomendación de 3 dosis en personas que viven con VIH y se amplió a mujeres cis y trans de 11 a 49 años. Para el 2025 se incluye en este año en el Programa Universal de Vacunación a los niños en la vacunación universal en México y se incluyen niñas y niños de 5º grado, 11 años no escolarizados, y en personas que viven con VIH se incluyen mujeres y hombres cis y trans de 11 a 49 años. Ahora hablando de escrutinio, que es la prevención secundaria, el escrutinio de cáncer cervical generalmente en las guías está recomendado a la edad de 21 años o desde el diagnóstico de VIH en personas que viven con VIH y cada 6 meses a primer año seguido de anual. Ya las guías recomiendan que de ser posible se considere una prueba de VPH-DNA de alto riesgo en mujeres mayores de 30 años. Es importante recordar que las mujeres con historia de cáncer de tracto genital tienen mayor riesgo de presentar otros cánceres en otros sitios del tracto anogenital. Y ahorita les voy a mostrar un estudio del INCAN en ese sentido. Otros mensajes importantes en cuanto a escrutinio es que en mujeres sin cérvix por histerectomía total se debe de realizar la citología vaginal. La citología cervical es para toda persona que tiene un cérvix y esto es independiente de su orientación e identidad sexual. Esto incluye entonces hombres trans que a veces son difíciles de incluir en este tipo de escrutinios. Y aunque el riesgo de transmisión es menor que en relaciones heterosexuales, la infección por VPH también puede transmitirse por relaciones sexuales entre mujeres. Por lo tanto, también tiene indicación de escrutinio. Y en el sentido de múltiples lesiones en el tracto genital, les muestro este estudio que se hizo en el INCAN, donde se recabaron mujeres del 2013 al 2023, 295 mujeres que viven con VIH, tenían lesiones cervicales asociadas a VPH, y de estas mujeres se investigó cuántas habían presentado a lo largo del tiempo del seguimiento lesiones en 2 o más sitios distintos del tracto anogenital. Entonces tenemos a 30 mujeres, que es el 10% de estas mujeres, con lesiones de bajo grado, alto grado, carcinoma invasor, y para cada uno de estos grupos vemos a lo largo del tiempo cuántas de estas mujeres presentaron lesiones en vulva, vagina, ano
y periano. Y como pueden ver, en el grupo de mujeres con lesiones de alto grado y lesiones con carcinoma invasor cervical, no es pequeña la proporción de mujeres que a lo largo del seguimiento presentaron lesiones en vulva, vagina y perianales. Ahora, hablando también de escrutinio con la prueba de BPH-DNA, esta es una prueba que se ha ya incluido en las recomendaciones de escrutinio de cáncer cervical. Esta prueba tiene la ventaja de una alta sensibilidad para lesiones precancerosas y cáncer, tiene un alto valor predictivo negativo, lo cual permite que si la prueba es negativa, yo puedo espaciar el tiempo para hacer el escrutinio. Tiene también la ventaja de que existe la modalidad de muestra autocolectada. Y esto permite tomar una muestra en casa, es una muestra vaginal o en orina, elimina el uso del espejo, la incomodidad tal vez de acudir a una consulta y eventualmente podría aumentar la participación y la aceptabilidad de poblaciones que son más difíciles a veces de llegar y que pueden tener más dificultades para venir a la consulta. En mujeres que viven con VIH, la prevalencia alta de BPH en general hace que sea un poco menos específica, pero tiene buenas ventajas. Desventajas, el acceso no está disponible en todos lados, el costo eventualmente, pero la OMS la ha incluido dentro de sus recomendaciones como un escrutinio de elección, siendo una prueba de DNA cada 3 a 5 años en mujeres de 25 a 49 años. Y este es un estudio de una revisión sistemática que muestra cómo la aceptabilidad de realizarse el escrutinio para cáncer cervicouterino aumenta 2 veces con la autoprueba comparado con el escrutinio estándar. Pasando a cáncer anal, les muestro los resultados del estudio ANCHOR, que fue uno de los estudios pilotos en los últimos años para resolver dudas que se tenían sobre el impacto de tratar lesiones de alto grado anales sobre el riesgo de cáncer anal. Fue un estudio clínico multicéntrico donde incluyeron personas que viven con VIH de más de 35 años con lesiones de alto grado y estas eran asignadas a tratamiento o no tratamiento de las lesiones precursoras. En este análisis interino se detuvo el estudio porque se evidenció que había una reducción del 57% del riesgo de progresión de cáncer anal en el grupo que recibía tratamiento. Entonces, esto generó un cambio y un consenso actualizado, que son las guías de la Sociedad de Neoplasias Anales Internacional, donde justamente tomando en cuenta estos resultados y considerando los grupos de mayor riesgo, que son grupos donde se establezca que la incidencia va a ser más de 10 veces la incidencia en población general, se emiten las recomendaciones para decidir en qué momento se debe de iniciar el escrutinio anal para ciertas poblaciones. Y como pueden ver, en hombres que tienen sexo con hombre que tienen VIH, la recomendación es iniciar el escrutinio a los 35 años. En mujeres trans con VIH también. En mujeres cis con VIH se recomienda el escrutinio a partir de los 45 años y para mujeres cis con historia de displasia vulvar, debido al alto riesgo, se recomienda iniciar el escrutinio a partir del año de diagnóstico. El escrutinio va a ser en general con una citología anal más exploración digital, más menos anoscopía de alta resolución según la disponibilidad del centro, a considerar también incluir la prueba de BPH-DNA si está disponible. Y en ese sentido no me voy a detener en este algoritmo porque tendremos también una plática de salud anal, pero es un poco para mostrarles en dónde entra la prueba de BPH. Eventualmente se puede considerar en estos grupos que tienen las citologías con células atípicas de significado incierto y para considerar si hay dificultad de pasar a anoscopía, tomar decisiones únicamente con la prueba de BPH. Consideraciones específicas para mujeres cisgénero en cuanto a escrutinio de cáncer anal. La incidencia de cáncer anal en mujeres que viven con VIH es mayor que en mujeres sin VIH. Se han reportado lesiones anales de alto grado en mujeres independientemente del antecedente de sexo anal hasta en un 30%. La presencia de displasia cervical aumenta el riesgo de displasia anal y la ausencia de displasia cervical no garantiza la ausencia de lesiones precursoras anales. Por lo tanto, son un grupo que hay que intentar captar para realizar el escrutinio. Y finalmente, lo que comentaba, las lesiones a nivel vulvar aumentan el riesgo de presentar lesiones anales. En cuanto a escrutinio de otros cánceres que no son cervical y anal, en realidad no hay recomendaciones de estudios como tal
ni invasivos ni medio invasivos. La gran mayoría de las recomendaciones es hacer una inspección visual para lesiones orales, para lesiones en vulva. Es importante revisar a los pacientes para búsqueda de lesiones. Y finalmente, ¿qué nos falta por hacer? Las recomendaciones para lograr las metas que están propuestas para el 2030 incluyen mejorar la cobertura vacunal, lo cual implica mejorar el acceso, mejorar la percepción que tienen las personas sobre la vacuna de VPH, y hay toda una discusión sobre cómo mejorar el acceso reduciendo el número de dosis, ¿no? Hay estudios que están en proceso para ver si eventualmente se podrá considerar una sola dosis en población que vive con VIH. Por lo pronto, esto no es factible. En cuanto a mejorar servicios de escrutinio, el autotest de VPH podría ser una forma de eventualmente incluir a más personas en el screening. Y una cosa muy importante y que siempre es la más difícil es integrar a los servicios, integrar servicios de VIH con escrutinio, de VPH, con salud reproductiva para poder alcanzar a más población. Obviamente, la anoscopía de alta resolución tiene muchísimas ventajas, es una gran prueba, pero tiene muchas dificultades como la infraestructura, por ejemplo, y esto es algo que hay que trabajar. Y finalmente, involucrar a la comunidad y a la sociedad civil, que suelen ser muy buenos para lograr alcanzar a las poblaciones más difíciles de alcanzar, mejorar educación sexual y trabajar con estigma y discriminación. Estos son los datos que tenemos de cobertura de vacunación de VPH y vemos en la gráfica de arriba cómo la cobertura va bajando obviamente según los ingresos del país. Vemos cómo la proporción de países que tienen vacuna de VPH disponible en Latinoamérica es de alrededor de un 85% de los países, y la encuesta de salud de México del 2022 reportó una cobertura vacunal de VPH en México promedio de 43%. También hay estudios que muestran que en hombres que tienen sexo con hombres hay poco conocimiento sobre los riesgos de VPH, suelen pensar que es un problema de mujeres, hay poco conocimiento sobre la existencia de una vacuna y poca percepción de riesgo de la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y finalmente, ya para terminar, les muestro esta experiencia que tuvimos cuando implementamos el programa de anoscopías en el INCAN. Esto se hizo en el 2020 y una serie de los problemas fueron, para empezar, que los proctólogos y ginecólogos que se estaban certificando requerían material que a veces ni siquiera estaba disponible en México, como los anoscopios sin la muesca que se necesitan para poder visualizar correctamente. Hubo retos en la interpretación de las biopsias, porque las biopsias se iban directo con el patólogo gastroenterólogo que no sabía ver ese tipo de lesiones, entonces tuvimos que hacer cambios en ese sentido y son cosas que hay que considerar cuando se están implementando las clínicas. Y finalmente, el acceso a servicios de atención de detección no es suficiente si no tenemos cómo tratar a los pacientes, y eso tiene que ser algo también en lo que se trabaje. Como conclusiones, las enfermedades asociadas a papiloma son consistentemente más prevalentes en población que vive con VIH comparado con la población general. La coinfección favorece mayor persistencia y progresión del virus del papiloma, y para lograr impactar en la incidencia se requiere una estrategia combinada de vacunación y escrutinio de lesiones precursoras. Hay diversas herramientas de escrutinio y algoritmos de acuerdo a la disponibilidad de pruebas y tiene que mejorar esa disponibilidad, y se requieren más estrategias para mejorar el acceso y cobertura de vacunación y de pruebas de escrutinio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición.